y se realizarán en este año también, en el año 21, como año colofón de ese 8º centenario. No hay ninguna duda de que la repercusión mediática que tienen muchos, la gran mayoría de esos actos, hasta que llegó la pandemia, ha sido muy significativa. Y que a raíz del mes de marzo del año pasado, la Fundación tuvo la capacidad de adaptarse a unas circunstancias extraordinariamente complicadas para que esos recursos que todas las administraciones y también las instituciones privadas, que hasta la fecha han aportado todavía más recursos a través de sus respectivos convenios y contratos con la Fundación, se han podido también derivar con éxito. En este sentido, quiero agradecer, evidentemente, esa determinación también, esa implicación que la propia Fundación ha demostrado para intentar aprovechar hasta el último céntimo de ese contrato de patrocinio. Y hablo de contrato de patrocinio, que no de convenio ni de subvención. Aquí no nos equivoquemos. No se trata de justificar un convenio o una subvención con facturas. Se trata de que unos recursos que la ciudad emplea para patrocinar una fundación se puedan derivar para la realización de eventos que a través de ese patrocinio puedan repercutir, puedan revertir a la ciudad con la visita de determinados visitantes, turistas, pero también con esa implicación y ese compromiso social que se busca en la ciudad de Burgos, esa repercusión hacia afuera y esa implicación hacia adentro. Y hasta la fecha es indudable que lo estamos consiguiendo. Y es más, no nos podemos relajar, porque es este año el año en el que tenemos que echar el resto para que los recursos que se puedan emplear en el nuevo contrato de patrocinio del año 21 puedan, en este sentido, cumplir las expectativas también en un año muy complicado. No por eso debo dejar de lamentar la actitud puntual de algunos concejales, de 2 concejales en concreto de esta corporación, que están utilizando este proyecto de ciudad de manera torticera para intentar trasladar información parcial respecto a la tramitación del expediente y generar confusión, contribuyendo a esa política desde la oposición absolutamente irresponsable de poner palos en las ruedas ya no a un equipo de gobierno o a un ayuntamiento, sino a un evento, a un efeméride, a un proyecto de ciudad, subrayo, en el que hemos participado y participamos el conjunto de la sociedad burgalesa, como es la Fundación 8º Centenario en su proyecto respecto al aniversario, al 800 aniversario de la Catedral de Burgos. Es muy lamentable. Igual de lamentable que algunas formaciones sin representación institucional busquen la notoriedad puntual pues a la hora de trasladar por una mera comunicación, por una mera información que aparece en algún medio de comunicación, pues es una denuncia, ¿no? En este caso a la Fiscalía. Es de una falta de altura de miras importante, además de una irresponsabilidad manifiesta. Quiero dejar muy claro que la tramitación del expediente sigue en marcha. Y lo que ha hecho este ayuntamiento no es muy diferente de lo que se ha hecho con otros contratos durante décadas, cuando se tienen que acometer las adjudicaciones y la suscripción de los contratos de servicios, de obras o de patrocinio en este caso, y por la posibilidad que nos permite la legislación, el instrumento que nos facilita la Administración de omisión parcial y temporal de la función interventora en algunas fases del procedimiento ad hoc de adquisición, disposición y ordenación de pago, se viene haciendo con cierta normalidad, aunque es una figura excepcional, sobre todo cuando el ejercicio presupuestario está concluyendo. Y en este sentido, lo que ha hecho la Junta de Gobierno local no es muy diferente, luego lo explicará el concejal de Hacienda y de Contratación, de lo que se ha hecho con otros contratos, que es respecto a la adjudicación, a la parte administrativa en la cual se adjudica el contrato, el haber convalidado ese acto que se produjo el día 30. Porque no se ha pagado absolutamente un solo céntimo a la Fundación 8º Centenario hasta la fecha respecto a la subvención acordada y aprobada y adjudicada de 700.000 euros más los 135.000 euros correspondientes a la Vuelta Ciclista a España, a ese compromiso de la Vuelta Ciclista a España para que salga desde nuestra catedral el año que viene. Aún no se ha abonado un solo céntimo, porque estamos reclamando aún que la medidora de medios Kantar Media, aquella empresa que se ha contratado por parte de la Fundación para que pueda justificar, para que pueda trasladar toda la información respecto a la repercusión real que ha tenido ese contrato de patrocinio, respecto al feedback que ha recibido la ciudad, respecto al impacto mediático que han tenido los distintos eventos, se le ha vuelto a reclamar, no por el hecho de que se haya traducido ahora mismo a la opinión pública esta parte del expediente, sino porque ya lo hemos hecho desde los servicios técnicos para que se pueda complementar esa información, como hemos hecho
además con el resto de expedientes que conllevan un contrato de patrocinio, bien sea desde el ayuntamiento, desde el IMC o desde la sociedad de promoción. Por lo tanto, el expediente sigue su curso y la Fundación tiene hasta el 30 de marzo para poder complementar la justificación sobre la repercusión de la publicidad, de la promoción que se está haciendo de la ciudad a través de este contrato de patrocinio. Y será entonces cuando la Junta de Gobierno tenga que convalidar la parte pendiente de ese procedimiento ad hoc sobre la disposición, ordenación y pago de la subvención, del contrato de patrocinio, de los recursos destinados a la Fundación Octavo Centenario. Lamentar, como digo, que haya pasado lo que ha pasado, que se está intentando echar tinta de calamar, embarrando lo que ha sido hasta ahora pues un proyecto que, como digo, ha contado con la máxima fiscalización y seguirá haciéndolo con la máxima implicación y complicidad de todos los agentes sociales y políticos de la ciudad. Y yo espero y confío, ¿no?, que así sea de aquí en adelante para este año 2021 sobre todo y también para ese año 2022, que, como bien saben, la Fundación seguirá teniendo su recorrido para intentar complementar aquello que, desgraciadamente, la pandemia no nos va a permitir, ¿no?, poder desarrollar en este año 2021 tal y como nos gustaría. En este sentido, voy a ceder la palabra al concejal de Hacienda y, posteriormente, será la presidenta del IMC quien complemente la información que les estoy ofreciendo. Muy bien, gracias, alcalde. Buenos días a todas y a todos. Muy rápidamente, porque lo ha explicado perfectamente el alcalde, pero desde un punto de vista pues quizá más técnico de tramitación, pues como decía el señor alcalde, este expediente, que se trata de un contrato de patrocinio, aunque tiene las peculiaridades sociales, de impacto social, culturales de la ciudad, no deja de ser a efectos administrativos como cualquier otro expediente de contratación del Ayuntamiento de Burgos, de los que se hacen a diario decenas, como decía el alcalde, para cualquier suministro, para cualquier contratación propia del Ayuntamiento de Burgos. Por lo tanto, estamos, como digo, aunque con efectos sociales, con las connotaciones propias de un impacto social como el octavo centenario de la catedral, pero efectos administrativos ante un expediente pues, de los que se tramitan, como digo, a diario en el ayuntamiento, en los que existen diversas fases administrativas del mismo. Una fase de autorización del gasto, una fase de disposición de ese gasto, una fase que es la adjudicación del mismo, una fase de reconocimiento de la obligación y una fase de pago del reconocimiento de esa obligación. Como decía el señor alcalde, este expediente sigue su tramitación y no se ha llegado a ninguna de esas fases, ni a la del reconocimiento de la obligación, ni a la de la ordenación del pago del mismo. Así que, como decía el señor alcalde, aquí no puede haber ninguna ilegalidad, como se ha querido poner de manifiesto de forma muy malintencionada por los sospechosos habituales, porque no se ha ordenado ningún pago. No se ha ordenado ningún pago. Se está en fase de subsanación de alguna o de corrección o ampliación de algunas cuestiones que ha solicitado la intervención. Y eso es lo que sucedió. El 30 de diciembre de 2020, en la última Junta de Gobierno del año, la Junta de Gobierno adjudica el contrato de patrocinio a la Fundación Octavo Centenario de Burgos. Como digo, en la última Junta de Gobierno del año. Esto lo conocen ustedes perfectamente por qué sucedió así. Porque hasta el 18 de diciembre, gracias a los sospechosos habituales también, no tuvimos aprobada definitivamente la modificación de créditos que dotaba o que aportaba el crédito necesario para financiar este contrato de patrocinio. Por lo tanto, los tiempos ya eran ajustados. Pero con la intención de salvar este expediente, por cierto, como se hizo el año anterior también, porque sucedió lo mismo, también se financió a través de una modificación de créditos aprobada a finales o el último semestre del año, pues como digo, el 30 de diciembre se aprobó la adjudicación de este contrato. Es verdad que con un procedimiento ni siquiera excepcional, porque es muy habitual, pero sí que diferente de lo que se hace habitualmente. Y como por esos plazos tan justos no daba tiempo, se hizo esa omisión de la fiscalización que posteriormente se realiza y se convalida. Y ese siguiente paso es el que hizo la Junta de Gobierno local el 4 de febrero, que es cuando ha saltado la polémica, convalidando esa omisión de la fiscalización. Fiscalización que efectivamente la intervención en su buen hacer pues, pone de manifiesto, como digo, esa serie de justificaciones o de ampliaciones de la documentación que tiene que aportar la Fundación Octavo Centenario y que es en lo que se está ahora mismo. Cuestión que ya conocía perfectamente el equipo de gobierno, que conocía perfectamente la Fundación Octavo Centenario y que conocía todos los funcionarios que tramitan el expediente. Pero que, como digo, pues es el proceder habitual en estos casos. Se subsanará dicha documentación y una vez que estén todos los informes favorables, que lo estarán, ya lo anticipo, pues se ordenará el pago, se reconocerá primero la obligación y posteriormente se realizará
el pago. Por lo tanto, como decía el señor alcalde, pues quien ha utilizado sesgadamente unos informes de la intervención, que como decimos son los sospechosos habituales, pues tiene muy poca altura de miras, porque efectivamente este contrato de patrocinio se ha gestionado así, por desgracia, esperemos que lo podamos corregir este año y hacerlo con más tiempo, pero se ha gestionado así durante los últimos años, con el máximo consenso político, como destacaba el alcalde, pocos proyectos, en este caso cultural, pero de otra índole, pocos proyectos suelen suscitar el consenso político de este proyecto cultural, que es la Fundación Octavo Centenario, y de este importante año que tenemos por delante, y por lo tanto pues es muy triste ver como dos personas en concreto, porque ni siquiera son partidos, sino dos personas, dos corporativos, pues como digo, utilizan torticeramente esta información porque el expediente está perfectamente conformado, tendrá todos los parabienes y desde luego podrá materializarse y ordenarse ese pago con plenas garantías jurídicas para todo el mundo que, insisto, en ningún momento han estado en riesgo. Por lo tanto, quien alienta esa huida hacia los tribunales, quien quiere ganar en los tribunales lo que no les han dado las urnas, pues pueden seguir por ese camino, pero desde luego flaco favor le hacen a la ciudad. Y yo, por mi parte, nada más, alcalde, a disposición. Muchas gracias, concejal. Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Bueno, yo, una vez que ha sido explicado el trámite del expediente, creo que como presidenta del IMC lo que me corresponde decir y garantizar que en los pasos siguientes de este trámite se garantizará desde el IMC la mayor transparencia en este expediente, como siempre ha sido en todos los expedientes. Se pedirán los documentos a la Fundación Catedral necesarios para la justificación que, como han dicho ya el señor alcalde, el señor jurado, tenemos hasta el 30 de marzo. Y desde aquí, desde el IMC, quiero felicitar y desde el Ayuntamiento, desde el IMC, apoyaremos a la Fundación Catedral como proyecto de ciudad y sabiendo que es un complemento a lo que a lo mejor el Ayuntamiento no hubiéramos podido llegar por la cantidad de trabajos, de eventos y de actividades que tenemos. Agradecer a la Fundación Catedral que con este proyecto va a poner a Burgos en el mapa y ese es el objetivo de esta fundación. El Ayuntamiento, creo que estamos obligados, en una circunstancia tan importante como un octavo centenario de nuestra catedral, estar a la altura de las circunstancias y, como ha dicho el alcalde, es un proyecto de ciudad donde están todas las asociaciones, todos los empresarios, todas las fuerzas políticas ayudando y apoyando este proyecto y desde el IMC así será y siempre garantizando la transparencia, como han explicado el señor alcalde y el señor jurado. Estamos en una tramitación normal de un expediente y cuando se llegue a término verán ustedes que la Fundación Catedral habrá transmitido al IMC todos los documentos que se le requieran. Por lo tanto, yo creo que ya aquí me quedo. Muy bien. Estamos a su disposición para contestar a sus preguntas. Muchas gracias. Doy paso a las preguntas. Radio Arlanzón pregunta y pide que se haga una valoración del informe del interventor sobre el Tribunal de Cuentas y de que Izquierda Unida haya ido a la Fiscalía. Bueno, que Izquierda Unida, una formación sin apenas masa social, sin apenas apoyo social y sin ninguna representación institucional, está intentando utilizar cualquier excusa para hacerse notar, pues es evidente que se puede entender, pero que lo haga con este proyecto de ciudad en concreto, poniendo en tela de juicio la honorabilidad y el buen proceder de los corporativos que formamos parte de la Junta de Gobierno, es absolutamente lamentable y denunciable en todo caso, ¿no? Valoraremos, evidentemente, de archivarse esa denuncia por la Fiscalía si procederemos nosotros también a hacer algún tipo de acción judicial al respecto por, en ese caso, si así se confirma, pues haber inducido a la difamación o a poner en tela de juicio nuestra honorabilidad en el ejercicio de la función pública. Y respecto a la tramitación que la intervención hace siempre que se produce una omisión en la función interventora, por mucho que sea un instrumento que la propia legislación establece para que las instituciones puedan seguir avanzando con la tramitación de los expedientes, pues nada que decir, porque es algo habitual que se mande por norma, siempre expedientes que carecen de
de la función fiscalizadora parcialmente por una omisión que luego se tiene que convalidar, como estamos explicando, siempre se envía al Tribunal de Cuentas, pero con este expediente y con todos. Así que no hay ningún tipo de duda de qué es lo que ha tenido que hacer la intervención, porque de lo contrario, eso sí que sería extraño, el que no lo hubiera derivado, porque se hace siempre, ¿no?, en estos casos. Pregunta del Correo de Burgos. Ha dicho que la Fundación aplica hasta el último céntimo en su proyecto, pero en 2019, según los datos de la Auditoría de Cuentas, la Fundación dejó de gastar 240.000 euros de unos ingresos para actividades de 1,2 millones de euros, habiendo realizado más de 30 convocatorias en ese año. En 2020 la cifra de actividades ha sido evidentemente menor. ¿Qué justifica entonces que el ayuntamiento doble su aportación a la fundación de 411.000 euros en 2019 a 800.000 en 2020? Miren, en un contrato de patrocinio, los recursos que se destinan a través de dicho contrato, lo que tienen que producir es un feedback, es una repercusión que serán las empresas especializadas en medir esa repercusión mediática y sobre la difusión del evento, ¿no?, a través de los medios de comunicación, a través de la acogida de los eventos por parte del público, los que tienen que determinar si los recursos, por ejemplo, que hemos empleado desde el Ayuntamiento de Burgos concretamente para las actividades del año 2020, que son 700.000 euros, han logrado tener, como digo, ese objetivo, han logrado llegar a ese objetivo. Y eso lo va a demostrar, evidentemente, el informe que desde el Instituto Municipal de Cultura pueda corroborar, desde el punto de vista técnico, que esto ha sido así. Yo no voy a poder ni querer, ni además es mi obligación, valorar si el resto de los recursos que otras entidades privadas o otras entidades públicas, a través de convenios, de contratos, de subvenciones, que desconozco además la fórmula, están destinando, están obteniendo también ese mismo feedback. A mí lo que me debe preocupar como alcalde, sobre todo, es que los recursos municipales, esos 700.000 euros este año y los 400.000 euros del año anterior, hayan tenido su repercusión. Y, hombre, evidentemente, una vez que se comprueban las distintas publicaciones especializadas, medios de comunicación de nivel nacional, eventos que traen a los principales referentes artísticos, como pueden ser las distintas actividades que hemos venido realizando hasta el mes de marzo y otras tantas actividades que en otro formato se han podido venir realizando durante la pandemia. Y no digo nada en el año 2019, no me cabe ninguna duda. No me cabe ninguna duda de que cuando tengamos la información que ahora mismo se está recabando, ese informe de Capital Media traducirá que no es que se hayan recuperado los 700.000 euros, es que seguramente haya habido una recuperación o en este sentido hayamos podido obtener a cambio una serie de recursos mucho mayores, incluso de millones de euros, por esa inversión, ¿no?, de 700.000 euros que hayamos hecho a través de ese contrato de patrocinio. No me cabe ninguna duda de que valorar una portada en el principal medio de comunicación nacional, en el suplemento semanal, en alguna revista especializada, el tener la repercusión mediática, como digo, de los principales conciertos que hemos tenido estos últimos años, probablemente ya justifiquen por sí solo, no solo 700.000 euros, sino muchos millones de euros más. ¿Me permites? Tenemos otras 3 preguntas. Perdón. Por ampliar la información que decía el alcalde de cuál es la justificación de ampliarla o aumentar la cuantía. Bueno, en un primer avance ya del estudio de impacto de medios que la propia Fundación ha aportado y que ya consta en el expediente, del 1 de enero de 2020 al 31 de octubre de 2020, es decir, sin acabar todo el ejercicio de 2020, pues los datos globales de este estudio dicen que se generaron en torno a la Fundación Gustavo Centenario, la Catedral, al evento, 2.133 noticias, 270 millones, más de 270 millones de impactos de audiencia y la valoración económica es de 3.201.554 euros. Es decir, que sin contemplar todo el ejercicio 2020, la valoración económica, el retorno publicitario, que es lo que se valora en estos contratos de patrocinio del dinero que aporta el ayuntamiento, pues supera con creces el impacto que ha tenido pues el evento de la catedral. Que al fin y al cabo hablar de la catedral y del octavo centenario de la misma, pues es hablar de Burgos y es hablar de la promoción de la ciudad, que es lo que se pretende con este contrato de patrocinio. Cadena Ser pregunta si se pueden concretar de qué sospechosos estamos hablando. Bueno, yo creo que es sobradamente conocida, ¿no?, la actitud de algunos concejales de este ayuntamiento, de 2 concejales del grupo mayoritario de la oposición en concreto, y no hace falta ser mucho más explícito, ¿verdad? Canal Burgos
pregunta, cuando se firma el contrato el 30 de diciembre ya se sabe que hay actividades que evidentemente no se han realizado. ¿No se planteó en ningún momento rebajar esa cantidad? Pero es que volvemos a lo mismo. Si el contrato de patrocinio no se mide por actividades, es decir, cuando el ayuntamiento lanza una subvención y subvenciona una actividad, el subvencionado sí que tiene que justificar actividad por actividad de las que se ha subvencionado. Pero eso es una subvención y esto es otra cosa. Esto es un contrato de patrocinio. En los contratos de patrocinio no se debe justificar si has hecho 1, 2 o 25 actividades. Se justifica el impacto mediático y económico de las actividades que tú generas. Como acabo de decir, pues el impacto económico de las actividades generadas en los 10 primeros meses del año 2020, sin tener en cuenta noviembre y diciembre, es muy superior a la aportación que realiza el ayuntamiento. Es casi superior hasta el presupuesto de la propia fundación, con lo cual justificaría por sí solo toda la actividad de la fundación. Con lo cual no hay que entrar a ver si se ha hecho una actividad, dos, que por cierto, por lo que nos decían los responsables de la fundación, las actividades que se dejaron de realizar en 2020 fueron mínimas. Es verdad que ejecutadas de otra forma o por otros medios, dada la pandemia, pero que fueron mínimas. Pero insisto, no se trata de evaluar cuántas actividades se realizaron o no. Y sobre todo una cuestión, vamos a ver, veo ahí algunas de las preguntas de algún medio, ¿no? Se ha firmado un contrato de patrocinio de 700.000 euros para un solo día. Hombre, vamos a ver, este ayuntamiento firma convenios, da subvenciones y firma contratos. Siempre, desgraciadamente, durante los últimos años, y vamos a intentar corregir esto, pero casi siempre nos pasa lo mismo, a final del año por la incapacidad de la tramitación administrativa de hacerlo antes. Pero eso vincula, da cobertura, evidentemente, ese contrato a todas las actividades realizadas durante todo el año. A todas las actividades realizadas durante todo el año, no en el día 30. Esta es la cuestión, porque se firme al final no quiere decir que no se tenga en cuenta desde el día 1 de enero todo lo que estamos patrocinando. Y miren, de verdad, si estamos valorando si 700.000 euros, 700.000 euros u 1 millón de euros o los millones que puedan venir aquí en adelante entre las administraciones, el resto de entidades, son recursos que son manifiestamente cuestionables por algunos para poder impulsar uno de los principales proyectos culturales que ha tenido la ciudad de Burgos en los últimos años, en el último lustro, para poner en valor el aniversario de nuestro principal patrimonio. Yo lo que me parece vergonzoso es que haya, como digo, corporativos y algunas formaciones políticas fuera de este ayuntamiento que estén intentando utilizar torticeramente este expediente, parcialmente este expediente, a sabiendas de que no está concluido, para echar tierra, para intentar confundir, para intentar poner en tela de juicio el buen hacer ya no solo de la Fundación, sino de los técnicos municipales y, por supuesto, también de esta corporación y de su equipo de gobierno. Porque lo que estamos aquí es intentando tirar del carro en el que estamos sumados todos, todos. Y no les quepa ninguna duda que soy el primero, como ha dicho la presidenta, en garantizar hasta el último céntimo que esa repercusión mediática del año 2020, esa repercusión mediática que el nuevo informe de Kantar Media va a tener que demostrar que se han podido recuperar los 3 millones hasta el mes de noviembre y seguramente 4 millones o no, o 3 millones y algo más hasta el mes de diciembre, sea así. Y se puede además atestiguar por el impacto que cada noticia, según los profesionales de esa empresa, que es la mayor referente en la medición de impactos de eventos, nos puedan trasladar. Esa será la garantía que nosotros podamos trasladar de un contrato de patrocinio que tiene una naturaleza como la que ha explicado el concejal de Hacienda. No es una subvención que haya que justificar contra factura. Hay que medir el impacto de la publicidad y de la repercusión de los eventos que se vienen realizando. Y en este sentido, si no nos fiamos de la principal empresa de medición, ¿de quién nos vamos a fiar? ¿De quién nos vamos a fiar? Esta es la cuestión. Y como todos los contratos, el contrato de patrocinio al San Pablo Burgos, el contrato de patrocinio al rugby, el contrato de patrocinio que hacemos también al Burgos BH, se miden de la misma manera, de la misma manera. Bueno, algunas de las preguntas ya están contestadas. Paso a una pregunta de Onda Cero. Ha dicho que Kantar Media tiene de plazo hasta el 30 de marzo para justificar la repercusión. ¿No se abonará entonces nada hasta terminar ese plazo? No. Kantar Media no, lo tiene la Fundación. Otra cosa es que la Fundación contrata a Kantar Media para hacer sus trabajos. Pero yo estoy convencido que en unos días, tal vez en un par de semanas a lo sumo, esa información la vamos a tener. No va a tardar la Fundación un mes y pico. Ese expediente se sigue tramitando y más allá de la información que algunos medios han traducido por esa filtración torticera y parcial de un expediente inconcluso,
que han hecho algunos concejales y además ha tenido el eco en alguna otra formación política que se ha atrevido irresponsablemente a llevarlo a la Fiscalía. Bueno, más allá de eso, evidentemente la Fundación sigue trabajando en la documentación que se le viene requiriendo desde el Ayuntamiento. ¿Saben ustedes la cantidad de llamadas, de correos y de reuniones que se tienen por parte de los servicios técnicos con todo tipo de entidades y colectivos de esta ciudad para reclamarles y trasladarles la necesidad de completar y corregir la información respecto a las distintas subvenciones y contratos que se tienen en este Ayuntamiento? ¿O acaso no han comprobado, por ejemplo, con las ayudas que damos para las empresas que están afectadas por el COVID, la cantidad de solicitud de información complementaria? ¿O acaso no se ha traducido en otro tipo de contratos también que se haya podido complementar desde el punto de vista técnico toda la información? Pues es que estamos en esa tramitación. Estamos en esa tramitación. Y cuando concluya el expediente, se dará buena cuenta desde la máxima transparencia, como dice la presidenta, de cuál ha sido la repercusión total de esos 700.000 euros y será en ese momento, cuando se paguen los 700.000 euros. Cuando se paguen los 700.000 euros o lo que corresponda. Si la medición de esta empresa contratada por la Fundación no concluye, que parece ser que sí, por los datos que hemos podido avanzar de la primera valoración que se ha hecho al mes de noviembre, no concluyera de que se han recuperado como mínimo esos 700.000 euros. Eso es evidente. Pero bueno, parece ser que es que no se van a recuperar los 700.000 en el impacto que han tenido los eventos, sino que estamos hablando de millones de euros. Esta es la cuestión. Y esta es la realidad de las cosas. El Correo de Burgos comenta que en 2019 el 35% de los ingresos de la Fundación procedieron del Ayuntamiento de Burgos. ¿Qué porcentaje suponen en el 2020? ¿Puede confirmar si la Fundación está al día de pagos al Ayuntamiento por uso de instalaciones municipales para sus actividades en un tercio de sus actividades de 2019 y si esta circunstancia se ha tenido en cuenta a la hora de contratar el patrocinio? Que me conste, la Fundación está al corriente de pagos de todo tipo de tasas con el Ayuntamiento a fecha de hoy. Que me conste, pero no tengo la información al detalle de si el último evento que se haya podido realizar, igual hace un mes, se ha abonado la tasa de manera inmediata o está abonándose la tasa. No lo desconozco, pero que me conste, no hay ningún problema en ese sentido. Ningún problema. Y, hombre, lo que sí que le hemos trasladado a la Fundación, no solo un servidor, sino también el presidente de la Diputación y corroborado por el consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, es que para el año 2021, porque para el 20 no hay ninguna duda de que la aportación privada es superior a las aportaciones públicas, quiere decir que la Fundación se sigue financiando más de las aportaciones de la colaboración de empresas y entidades privadas que de las administraciones públicas en su presupuesto global. Sí que le hemos advertido que de incrementarse las aportaciones, que por ejemplo el Ayuntamiento de Burgos está barajando incrementar esa aportación de 700.000 euros sin todavía tener definida la cantidad, porque estamos valorándolo desde el punto de vista presupuestario, esa es la realidad. Lo que nunca se debe producir, o lo que es preferible que no se produzca para los intereses municipales, en todo caso, es que haya una mayor financiación pública que privada. Porque correríamos el riesgo de que la clasificación respecto a la naturaleza de este instrumento llamado Fundación Octavo Centenario empiece a ser considerado un instrumento público. Quiere decir que estaría vinculado a lo que es este aglomerado, ¿no?, de entidades que dependen del ayuntamiento mayoritariamente. Porque claro, como la aportación mayoritaria desde lo público lo hace el ayuntamiento, sería el ayuntamiento el que cargaría, digamos, con la titularidad, con la responsabilidad a efectos presupuestarios, a efectos prácticos de lo que es la naturaleza de esta fundación. Cuestión que queremos evitar en todo caso. Por lo tanto, sí que les hemos reclamado constantemente que las aportaciones privadas, igual que ha sucedido hasta ahora y en el ejercicio 2020 también, sigan superando, las aportaciones privadas sigan superando las aportaciones públicas. Cambiando de tema, una pregunta de la SER. ¿Conocen si la Fundación ha enviado el proyecto de cambio de las puertas de Santa María a los organismos de patrimonio? No lo sé. Sé que se tiene que pronunciar Patrimonio de la Junta e ICOMOS. Sí que le debo adelantar que nos han trasladado desde ICOMOS una carta al concejal de urbanismo interesándose por el proyecto, ¿no? Interesándose por el proyecto, y yo desconozco si ya la Fundación Octavo Centenario le ha derivado la documentación oportuna respecto a ese proyecto que se ha encargado a Antonio López para las puertas de bronce o no. Pero en todo caso no le corresponde al ayuntamiento prejuzgar ni la calidad de la obra, ni siquiera la oportunidad de la misma. Es el Cabildo, como titular del inmueble, quien tiene que promover ese expediente. La Fundación Octavo Centenario como tal tampoco, es el propio Cabildo el que tiene que promover ese expediente respecto al proyecto de Antonio López para que el patrimonio de la Junta e ICOMOS se pronuncien, y nosotros como ayuntamiento podremos valorarlo como cualquier vecino de la ciudad,
si nos puede gustar más o menos, pero en ningún caso debemos pronunciarnos en términos oficiales porque no nos corresponde a nosotros el decidir si se tienen que poner ahí las puertas, de qué calidades tienen que ser, si nos gusta o no el diseño, si tiene un impacto visual o no lo tiene, no nos corresponde. Parece que no hay más preguntas. Muy bien. Una última de la SER. ¿Y cómo os ha mostrado su preocupación por si puede alterar el título del Patrimonio de la Humanidad? Bueno, pues entiendo que pueda generar dudas, evidentemente, pero vaya, yo no soy quien para cuestionar ni el criterio de ICOMOS ni el criterio en este caso, el Cabildo a la hora de contratar este proyecto. Muy bien, pues no hay más preguntas. Muchas gracias a todos por la participación en esta rueda de prensa. Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Buenos días.